están, amados hermanos? Es muy lindo verlos aquí. Bueno, yo les quiero hablar acerca de intelectuales que tuvieron un encuentro con Dios. Pero antes, recordarles que la partecita de atrás hay una caja de preguntas. Entonces, si ustedes tienen una pregunta acerca del tema que compartió ahora el pastor Claudio, o acerca de lo que yo les voy a compartir, pueden levantarse y ahí hay hojitas y la meten en la cajita. Así ya cuando termine la enseñanza podamos responderlas. Bueno, Luis Pasteur en una ocasión él dijo: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Él era un químico y un microbiólogo francés. Ahora, una de las grandes preguntas que el mundo escéptico tiene es si la ciencia y la fe son opuestas. Yo me imagino que han escuchado esta pregunta en alguna oportunidad en su vida. Bueno, comenzamos. Jerry Coyne, biólogo evolutivo estadounidense y profesor emérito del Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad de Chicago, con un doctorado en biología evolutiva en la Universidad de Harvard, Coyne ha escrito una gran cantidad de artículos científicos y ha sido galardonado con el premio Richard Dawkins. Esto es bien interesante porque, bueno, como les estaba comentando, él es un científico bien educado, ¿ya? Lo interesante aquí es que cuando me puse a investigar, el premio Richard Dawkins es un biólogo muy famoso, también conocido por ser muy ateo, y él de alguna manera es muy despectivo con los cristianos. Y este premio es interesante porque se otorga a los ateos destacados que enseñan o defienden el conocimiento científico y la aceptación del no teísmo. Ser teísta es creer en Dios. Entonces, de alguna manera, este premio lo que hace es reconocer a estos ateos que abiertamente dicen: no queremos aquí a Dios. Y a mí me pareció interesante porque de alguna manera se premian a estas personas que son un ejemplo de secularismo y racionalismo. ¿Ya? Bueno, prosiguiendo. Él ganó este premio, Jerry Coyne, y yo me encontré en internet que él tenía un blog que se llama ¿Por qué la evolución es verdadera? Y en un artículo titulado La gente religiosa es un poco tonta, escribió lo siguiente: y muchos intelectuales públicos y prácticamente todos los científicos destacados son ateos. ¿Por qué? Porque no hay pruebas creíbles de la existencia de Dios. Es palpable y dolorosamente obvio que la religión es una construcción humana y que los principios de las diferentes confesiones son incompatibles. Lo que los fieles dicen creer es simplemente absurdo. Y luego dijo, ya concluyendo su artículo: admito pues que si me dices que eres teísta, o sea, que crees en Dios, o que sigues una religión que hace afirmaciones insostenibles sobre la realidad, te tendré en menos. No te consideraré estúpido, que es una evaluación general de la agudeza mental, pero sí te consideraré algo irracional y, como dicen los británicos, quizás un poco tonto. Entonces, lo que más me llama la atención es que esto no es la opinión de una personita random de la calle, sino que es la opinión de un científico que estudió en Harvard. Entonces, imagínense la influencia que su comentario puede tener en una persona que tal vez no tiene muchos estudios. Entonces, queda en evidencia que el prejuicio de ser cristiano religioso es igual a ser tonto, sigue teniendo peso incluso en los entornos académicos. Y bueno, yo creo que es algo que incluso uno experimenta personalmente, ¿no es cierto? Dicen, ¿cómo vas a creer en Dios si eso es un cuento de hadas? Ahora, ¿cuál es la historia detrás de este prejuicio? Algunos creen que esto se debe a los conflictos históricos que han habido entre la fe y la religión.
No sé si han ustedes escuchado acerca de lo que le sucedió a Galileo Galilei, un gran científico de la época medieval, más o menos, por ahí. Y él lo que él afirmaba era que él sostenía el modelo geocéntrico, o sea, heliocéntrico. Él decía que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Pero la Iglesia Católica en ese entonces, ellos sostenían un modelo geocéntrico, o sea, ellos decían, no, es el Sol y los planetas los que giran alrededor de la Tierra. Entonces, cuando Galileo postuló eso, la Inquisición lo persiguió y lo condenó. Entonces, yo he escuchado mucha gente que me dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en la religión, porque ellos persiguen la ciencia, o sea, en su momento la Inquisición persiguió muchos científicos. Entonces, casos como estos han sido utilizados y distorsionados para afirmar que creer en Dios es contrario al pensamiento crítico. Otro ejemplo, los medios de comunicación y la cultura popular. Ay, más adelante, ahí sí. Los medios de comunicación y la cultura popular se han encargado de representar al creyente común individuo ingenuo, retrógrado e ignorante. Y yo les voy a comentar algo bien curioso que me pasó hace un poquito de tiempo, a mí me gusta ver documentales. Entonces me encontré con uno que tenía que ver con Darwin. Y yo dije, mira qué interesante. Y me lo puse a ver con mi mamá. Y el documental mostraba cómo algunas iglesias se oponen a la evolución. Entonces, ellos hablaban acerca del ministerio de Ken Ham, que él es un científico creacionista, que en Estados Unidos él tiene un museo de la creación, que habla cómo Dios creó todo en el Génesis. Pero lo bonito de su ministerio es que él tiene un conjunto de científicos cristianos que escriben artículos y hablan acerca de cómo el creacionismo es científico. Entonces, y bueno, su ministerio se llama Answering in Genesis. Y la cosa es que este documental él entrevistaba a Ken Ham y a pastores de muchas iglesias. Y lo que me llamó la atención es que ponían a los cristianos, a los creyentes, como gente ignorante, que solamente iban los domingos a los cultos, adoraban y que decían, no, ¿cómo vamos a venir del mono? Y cosas así. Y por otro lado entrevistaban a científicos y claro, todos los científicos eran los ateos, ellos eran los inteligentes. Entonces yo dije, mira cómo los medios de comunicación pueden llegar a manipular la opinión pública y poner a los cristianos como gente ignorante. Entonces, para que vean que en realidad, y nosotros que estamos constantemente expuestos a las redes sociales, a la televisión, entonces es un peligro. Ahora, también lamentablemente, y esto es lo más triste, que el prejuicio se ve reforzado por comunidades religiosas que no promueven la educación o incluso condenan la investigación científica, literaria e histórica. Algunos cristianos lamentablemente argumentan que la fe y la razón son incompatibles. Y yo creo que este es un problema, ¿no es cierto? Que algunas iglesias lamentablemente digan, no, tú no debes estudiar carreras científicas porque te vas a perder. O no, tú no puedes empezar a interesarte por este mundo académico, de la literatura. Tú lo único que tienes que hacer es leer la Biblia y tener fe nomás. Bueno, más adelante vamos a estudiar lo que realmente significa tener fe. Pero es lamentable esta situación. Igual yo le doy gracias a Dios que nuestra iglesia siempre ha abierto las puertas, ¿no es cierto?, a que nosotros seamos creyentes informados, ¿no es cierto? Se ha dado oportunidad también que se hable de estos temas y no sea algo tabú. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso. Y ahora, lo interesante es que estas actitudes, las que yo les mencionaba, no representan el verdadero cristianismo. Desde los padres de la iglesia hasta la Reforma siempre se ha promovido la educación. De hecho, muchas universidades han sido construidas por iniciativa cristiana.
universidades como Harvard, como Oxford, fueron fundadas por cristianos. Entonces, el verdadero cristianismo no es aquel que promueve la ignorancia. Y por otro lado, la teología, la apologética y la filosofía cristiana son disciplinas que fomentan el razonamiento lógico. Entonces, esto es simplemente un prejuicio. Ahora sí, un dato interesante, que es que hasta hace poco muchos de los académicos más importantes del mundo afirmaban creer en Dios. La mayoría de los ganadores del premio Nobel a lo largo de la historia han sido personas religiosas, específicamente cristianos. Un estudio estadístico de Baruch Shalev, en un libro que se llama Los 100 años de los premios Nobel, indica que entre los años 1901 y 2000, un poco más del 65% de los ganadores en general se identificaron como cristianos, mientras que más del 20% eran judíos y poco menos del 1% eran musulmanes, y casi el 11% declararon no creer en Dios. Y lo interesante que del grupo de los que decían no creer en Dios no eran premios Nobel de ciencias, sino premios Nobel de literatura, porque está el premio Nobel hay premio Nobel de ciencias, física, química, medicina, y también hay premios Nobel de literatura y premios Nobel de la paz. Pero de los premios Nobel de disciplinas científicas, un 65% en medicina correspondían a cristianos. Un 64% de los premios Nobel de física correspondían a cristianos. Un 74% de los premios Nobel de química correspondían a cristianos. Y por último, el premio de la paz, si se excluyen los otorgados a las organizaciones, está representado un 78% por cristianos. Entonces, si uno se va a los datos, las grandes mentes que han ganado estos premios, que obviamente se dan a gente que ha hecho descubrimiento y ha promovido un avance del conocimiento tremendo, es para creyentes. Entonces, lo importante sí es entender que el simple hecho de ser un gran estudioso no hace que todo lo que tú digas sea verdad, ¿no es cierto? Porque eso es una falacia lógica que se llama ad hominem, que quiere decir que porque una persona tenga ciertas características no significa que lo que diga va a tener esas características. Si, por ejemplo, yo tengo la reputación de ser mentirosa, eso no quiere decir que siempre todo lo que voy a decir puedo decir que es mentira. Porque puedo decir una verdad a pesar tal vez de que soy conocida por ser mentirosa. Entonces, como vimos recién, aunque este erudito que estudió en Harvard dijo que los cristianos eran tontos para él, no quiere decir que eso sea verdad. Pero sí, es interesante, es significativo que gran parte de las mentes brillantes que mencionábamos recién no encontraran un conflicto entre su fe e investigación científica. Y lo más interesante es que incluso la motivación que los llevó a hacer esos descubrimientos científicos fue su fe. Y eso para mí es hermoso. Por ejemplo, ahí tenemos a Max Planck, físico, Townes, él también físico, y Smalley, él es químico. Los tres creían en Dios y no veían contradicción entre su estudio, entre sus descubrimientos y la fe. Ahora yo les voy a hablar acerca del encuentro de 4 grandes intelectuales con Dios. Y vamos a empezar con Justino Mártir. Y se me olvidó esto. Werner Heisenberg, un físico alemán, también ganador de un premio Nobel de Física en 1932, reconocido por sus contribuciones a la física cuántica, en una ocasión dijo: "El primer sorbo de ciencia te hará ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando". O sea, lo que quería decir, que tal vez en un comienzo, cuando tú empiezas a estudiar ciencia o profundizar en el conocimiento, uno llegaría a creer que tal vez Dios no es tan necesario.
pero cuando empiezas a adentrarte en el conocimiento científico, llegas a un punto en el cual te das cuenta, en el que tienes ya un panorama más general de las cosas y dices, wow, realmente Dios es quien está detrás de todo. Ahora sí, vámonos con Justino Mártir, del 100 a 165 después de Cristo. Él nació aproximadamente el 100 después de Cristo en la colonia grecorromana de Flavia Neápolis, actual ciudad de Nablus, a 49 kilómetros de Jerusalén. Él era de familia griega y lo interesante es que él creció con una buena educación en retórica, en poesía y en historia. O sea, era una persona bien educada. Y desde su juventud él se dedicó a encontrar el significado de la vida. Él lo que quería era saber por qué existo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito por el cual vivo? Y en su interés por descubrir esta verdad, él empezó con la filosofía estoica. El estoicismo es una escuela de pensamiento enfocada en vivir de forma tranquila y razonable, aceptando el destino incontrolable. Los estoicos dicen, yo no puedo saber lo que va a pasar mañana, yo no tengo el control del futuro, así que tranquilo nomás. Vivo ahí relajado. Pero él pensó que esta filosofía era vacía y describió a su maestro como un hombre que no sabía nada de Dios y ni siquiera consideraba necesario conocerlo. Entonces él dijo, mira, aquí tampoco encuentro respuesta a mi dilema existencial. Entonces dijo, vámonos entonces a la filosofía pitagórica, que quiere decir esta filosofía del filósofo Pitágoras, pero se dio cuenta de que requería conocimientos muy profundos de música, astronomía y geometría. Él dijo, tengo que estudiar mucho, mucho. Entonces, mejor no. Y finalmente, en la ciudad de Éfeso, él se vio atraído por la meditación sobre la belleza y la verdad que le ofrecía el platonismo. Entonces, él pasó por harta filosofía. Y los griegos realmente eran, ellos son reconocidos porque tuvieron grandes pensadores, era gente muy inteligente. Entonces, en una ocasión, Justino salió a dar un paseo en la playa de la ciudad y se encontró con un anciano que le manifestó su creencia. Este cristiano lo que hizo fue desafiar la filosofía del joven y lo retó a examinar los escritos de los profetas hebreos, muchos más antiguos y superiores que las ideas que él estaba leyendo. Justino nunca volvió a ver al anciano, pero siguió su consejo de leer el Antiguo Testamento y los Evangelios. Y lo maravilloso de esto es que en el proceso él abandonó el platonismo para convertirse al cristianismo. Y él dijo lo siguiente. Ay, ahora no me hace caso. ¿Me ayudan, please? Bueno, entra ahí. Bueno, igual está escrito en su hojita, así que ahí sí eso. Él dijo lo siguiente, me enamoré de los profetas y de estos hombres que habían amado a Cristo. Reflexioné sobre todas sus palabras y descubrí que solo esta filosofía era verdadera y provechosa. A mí me encanta esta frase, porque él dice, encontré lo que estaba buscando. Ni los estoicos, ni el platonismo, ni Pitágoras, nadie me resolvió esta duda. Pero descubrí que el cristianismo me ofrecía la respuesta existencial que yo estaba buscando. Y de hecho él me hace recordar a un amigo que una vez él me dijo que él también estaba en esta búsqueda filosófica, pero cuando él empezó a leer el Evangelio de Juan, él dijo que se dio cuenta de que todas las otras filosofías eran una copia barata, por así decirlo, de la verdad que nos ofrece Cristo. Entonces, eso es hermoso. Ahora, lo bonito de esta historia es que Justino no se quedó así nomás, dijo, encontré la verdad, me vuelvo cristiano, todo bien. No, él se convirtió en un gran evangelista que utilizó la filosofía como una herramienta. Y aunque en su época profesar la fe cristiana era un delito según la ley romana, o sea, tú no podías evangelizar, él se trasladó a la ciudad de Roma, o sea, fue al epicentro, dijo, no tengo miedo, voy ahí al centro de todo,
y él fundó una escuela cristiana para participar en debates con otros no cristianos, judíos y herejes. O sea, él lo que hizo fue utilizar la educación que él tuvo en su infancia, las herramientas que él obtuvo al estudiar estas filosofías y utilizarlas para evangelizar. Como respuesta a la reciente oposición del filósofo Crescente con el Evangelio, Justino escribió una apología o defensa razonable del cristianismo. Su escrito fue publicado en el 150 después de Cristo y se lo dedicó al emperador Antonino Pío. Igual que interesante cómo no cualquier persona podía llegar al emperador, pero él con su inteligencia y su educación y la sabiduría que Dios le dio pudo llegar a él a través de su escrito. Tiempo después, como resultado de una conversación que sostuvo con un rabino judío sobre la verdadera interpretación de las Escrituras, publicó el diálogo con Trifón. Porque la apologética no solamente es externa, no solamente se encarga de responderle preguntas a los ateos o a los escépticos, sino que también trata con otros sistemas de pensamiento, otras religiones, como el judaísmo, el budismo, el islam, y trata también de demostrar por qué el cristianismo es verdadero en contra de esas religiones. Y él escribió también una segunda apología en la cual planteó que la existencia de un Dios trascendente e inmutable era innegable. Y él, bien inteligente, dijo que Jesucristo era el Logos, la divinidad encarnada y la manifestación de la verdad. A mí me recuerda cuando Pablo dice que él se hizo judío a los judíos y griego a los griegos. Entonces, él que era griego, Justino, utilizó este logos, que era entendido como la palabra, como el verbo, ¿ya? Era algo muy propio de la cultura griega y lo utilizó para evangelizar y anunciar a Jesucristo. Poco tiempo después, él fue arrestado por practicar una fe no autorizada y fue condenado a muerte por decapitación junto con 6 de sus estudiantes. En su juicio, el prefecto romano le pidió que renunciara a su fe ofreciendo un sacrificio a los dioses. Y Justino respondió: nadie con una mente recta se aparta de la verdadera creencia para convertirse en lo falso. Desde entonces, Justino ha sido llamado mártir. O sea, él estaba tan seguro de haber encontrado la verdad, que él dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Entonces, no era simplemente es que, sí, yo creo que sí, el cristianismo puede ser verdad. No, yo realmente estoy tan convencido de que el cristianismo es verídico que voy y doy mi vida. Y Justino Mártir fue reconocido como el primer apologista cristiano en la historia de la iglesia. Para mí es una historia hermosa, de mucho testimonio su vida. Ahora sí, vamos a pasar al segundo intelectual, Cliff Staples Lewis. Me imagino que algunos ya lo ubican, ¿no? También conocido como C.S. Lewis. Bueno, él nació en 1898 en Belfast, Irlanda. De familia protestante, él creció con muchos libros a su alcance. Constantemente se adentraba en los mundos creados por autores como Sir Arthur Conan Doyle, Mark Twain y Henry Wadsworth Longfellow. Cuando su único hermano, Warren, fue enviado a un internado, Jack, como le decían a Lewis, le decían Jack, él se volvió un tanto solitario. Y en 1908, su madre falleció de cáncer. Y producto de esta tragedia, su padre nunca se recuperó. El joven Jack quedó convencido de que si Dios no era cruel, entonces simplemente era una vaga idea abstracta. O sea, imagínense, su madre murió de cáncer. En 1916, él recibió una beca para estudiar en el University College de la Universidad de Oxford. Sin embargo, un año después debió ingresar al ejército británico y participar de la Primera Guerra Mundial. Aquí, él perdió 2 amigos cercanos y nuevamente se volvió a encontrar con el dolor. Jack retomó sus estudios y escribió su primera novela, Spirits in Bondage, que quiere decir espíritus en cautiverio, bajo el seudónimo de Cliff Hamilton.
Y en 1924 él se convirtió en tutor de filosofía en el University College y al año siguiente se dedicó a enseñar inglés y literatura en el Magdalen College. En este lugar él conoció a dos personas muy importantes, Hugo Dyson y Tolkien, autor del Señor de los Anillos, cristianos que se volverían amigos muy cercanos a él. Él trabajó durante 39 años como profesor, primero en Oxford y luego en Cambridge. Y en ese entonces él era un ateo declarado, obviamente con todo lo que había vivido. Él disfrutaba mucho leer autores cristianos. Interesante, ¿no? Siendo un ateo que disfrutaba leer autores cristianos. A él le gustaba leer a George MacDonald y Chesterton. Perdón, qué difícil pronunciar. En especial, el ensayo El hombre eterno le planteó serias dudas a su materialismo. El materialismo es este sistema de pensamiento que cree que todo lo que existe es la materia. Solo existe lo que yo puedo tocar, lo que puedo ver, lo que puedo oler, lo que puedo, no me acuerdo qué más me faltó, sentir. Entonces, eso postula el materialismo. Y él era materialista, él era ateo para ese entonces. Pero él al leer a estos cristianos, a estos académicos, eruditos que escribían ensayos, él empezó a cuestionarse un poco empezó a cuestionarse un poco su ateísmo. Por otro lado, Owen Barfield, uno de sus amigos cercanos, se había convertido del ateísmo al teísmo y luego del teísmo al cristianismo. Entonces Lewis pronto tuvo que reconocer que se encontraba rodeado de creyentes. Y en 1929 todos estos caminos se encontraron y Lewis se rindió, admitiendo que Dios era Dios. Y durante un par de años Lewis fue teísta, o sea, él admitía que Dios existía, pero nada más. Pero qué tremendo, ¿no es cierto?, cómo su grupo cercano pudo influir tanto en él para que él reconociera a Dios. El 19 de diciembre de 1931, Tolkien, apodado Tollers, Dyson y Jack, o sea Lewis, dieron un paseo por un sendero conocido como el Paseo de Addison. A ellos les interesaba mucho la mitología. O sea, ellos eran escritores, se dedicaban a ser filósofos, entonces a ellos les gustaba la mitología. Y su conversación se trató de dónde proviene la verdad del mito. Tolkien, que era cristiano, él sostuvo que la verdad del mito estaba dada por el grado en que éste reflejaba la historia de Jesucristo. Y luego explicó y presentó argumentos a favor de la veracidad del cristianismo. Qué inteligente, ¿no es cierto? Él dijo, ¿están hablando de los mitos? Voy a aprovechar para hablar de Jesús. Y en la habitación de Jack, la conversación se prolongó hasta la madrugada. O sea, qué interesante, o sea, hablaron cosas profundas. Ahora, el impacto de esta conversación en la vida de Lewis quedó registrado en una carta que escribió 12 días después. Y él escribió lo siguiente: acabo de pasar de creer en Dios a creer decididamente en Cristo, en el cristianismo. Mi extensa conversación nocturna con Dyson y Tollers tuvo mucho que ver con ese cambio. Entonces, a mí me surge esta pregunta: ¿realmente entendemos el impacto que puede tener una conversación de este tipo? Porque muchas veces no nos atrevemos a compartir nuestra fe. Pero imagínense, estos eran tan buenos amigos que decidieron compartir lo más valioso que tenían, que era Jesucristo. Y de esa conversación nació un grande que fue Lewis, porque fue un hombre tremendamente utilizado por Dios. Entonces, en los siguientes 30 años, luego de que Lewis pasó de ser teísta a cristiano, él se convirtió en el apologista más afamado del siglo XX. Los 25 libros cristianos que Lewis escribió se vendieron en millones, incluyendo Cartas del Diablo a su sobrino, Mero Cristianismo y los más conocidos, la saga Las Crónicas de Narnia, El Gran Divorcio y La Abolición del Hombre.
bueno, me imagino que a muchos tal vez de niños les hicieron leer las Crónicas de Narnia, ¿no es cierto? Que son unas historias muy bonitas, pero ¿saben? Si uno profundiza, las Crónicas de Narnia hablan acerca de Jesucristo. Él utilizó su don, el don que Dios le había dado para escribir, como una herramienta para llegar a muchas personas. Y lo más interesante es que Lewis no dejó de ser un erudito. No dijo, ahora que soy cristiano, dejo la universidad, dejo de ser profesor, voy a la iglesia nomás. No, él lo que hizo fue seguir escribiendo incluso historia literaria y crítica. Y en el mundo secular incluso él es reconocido como académico. Entonces, tremendo eso. Ahora sí vamos a hacer una aclaración. En su trayectoria como apologista y escritor, Lewis nunca se dedicó a debatir doctrinalmente o a debatir acerca de las enseñanzas de la Biblia. Él no se dedicó a hacer teología, porque hay hombres tremendos que Dios utiliza exclusivamente para estudiar la Biblia, interpretarla. No, Lewis simplemente dijo, yo me dedico a lo mío, que es ser apologeta, que es ser escritor. ¿Y por qué aclaro esto? Porque algunas de sus posturas han sido muy controversiales. Y es importante que yo se los aclare. Lewis, por ejemplo, él no creía en la inerrancia de las Escrituras, que quiere decir que la Biblia no, toda la Biblia, todo lo que dice es verdad, no se equivoca, no hay error. Él, por ejemplo, no creía en esto y en otras cosas. Pero ojo, pese a que tengamos claras diferencias en asuntos muy importantes, no podemos negar que el legado de Lewis ha sido de mucha bendición para creyentes y sobre todo para los no creyentes, ¿ya? Y a las doctrinas fundamentales, la Trinidad, la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo, él creía eso. Él era un hermano en la fe, ¿ya? Pero lo digo para que no intentemos estudiar teología de Lewis, ¿entiendan? Sino que sabemos que aquí lo que manda es la palabra de Dios, siempre. En los últimos años de su vida, Lewis se casó con Joy Davidman, una mujer que se había divorciado de un hombre mujeriego y alcohólico, el novelista William Gresham. Pocos años después, ella falleció a causa de un cáncer en los huesos, inspirando el libro Una pena en observación. A mí lo que me llama la atención es que cuando Lewis se convirtió a Cristo, no desaparecieron las tragedias en su vida. Y esto es importante entenderlo, porque cuando seguimos a Cristo, no es como que la vida se vuelva perfecta y nunca vamos a sufrir dolor, no. Vamos a seguir pasando circunstancias difíciles, pero él ahora lo veía desde una nueva perspectiva, ¿no es cierto? Y lo entendía de una manera diferente, inspirando un gran libro, Una pena en observación. Y en 1961 Lewis comenzó a sufrir de nefritis, que es una afección por la cual se inflaman los tejidos del riñón. Su salud empeoró y finalmente en 1964 falleció. En 2008, el periódico Times lo ubicó en el 11º lugar en su lista de los 50 escritores más grandes desde 1945. Un periódico secular lo reconoció. Entonces Lewis, quien era un ateo declarado, inició un viaje intelectual y espiritual que lo condujo al Dios de la Biblia y finalmente a Cristo. Su particular forma de ver la existencia quedó resumida en la frase: creo en el cristianismo como creo que el sol aparece en el cielo, no porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo lo demás. De una manera bien hermosa, con su talento para escribir, él lo que estaba diciendo era que para mí el cristianismo no solo es verídico, sino que le da sentido a todo lo demás. Así como el sol aclara, ¿no es cierto?, a través del sol vemos todo, el cristianismo era, por así decirlo, los lentes que le permitían a Lewis entender todo. Y bueno, creo que su legado sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy. Ahora voy a hablarles de otro intelectual, Josh McDowell. Su historia también es muy, muy interesante. Él fue hijo de un padre alcohólico, muy importante esto, y él nació en Union City, Michigan, en 1939. La infancia de George fue muy oscura y dolorosa.
Él creció en medio de una familia disfuncional y muy violenta. Incluso una de sus hermanas se quitó la vida. Además, desde los 6 hasta los 13 años, Josh fue abusado sexualmente por un cuidador de la granja familiar. Y en una ocasión, y él contaba en su testimonio, que está en YouTube, búsquenlo, su testimonio es tremendo. Él dice que en una ocasión, a los 9 años, con mucho miedo, él intentó decirle a su mamá lo que le estaba pasando. Y ella no le creyó. Ella lo golpeó con una rama por casi media hora, diciéndole que no lo había criado para ser un mentiroso. En sus propias palabras, fue el día más oscuro de su vida. Imagínense el impacto que tuvieron estas experiencias dolorosas en la vida de un niño. Por este motivo, Josh se convirtió en un joven muy problemático en la escuela, porque él prefería estar castigado en el establecimiento que volver a su propia casa. Y a los 17 años, él ingresó a la Fuerza Aérea Norteamericana, hasta que un accidente en coche truncó su carrera militar. Por este motivo, él inició sus estudios en prederecho en el Kellogg College. Para este entonces, McDowell se percibía como agnóstico. Y él en su testimonio él decía, yo cuando ingresé a la universidad, ingresé como un joven herido, como un joven lastimado, que tenía mucho enojo en su corazón contra sus padres. Él creía que el cristianismo no valía nada. No quería que le hablaran de Jesús, no quería que le hablaran de la Biblia, no quería saber nada. Y me acuerdo que él en su testimonio él contaba que un día vio un grupo de 8 personas en su universidad y 2 de ellos eran profesores. Y que les llamaba la atención porque este grupo de personas era muy amable, era muy alegre, vivía de una manera muy diferente a lo que él veía. Y él dice que en una ocasión él se acercó a este grupo de personas para conversar con ellos, para ver qué era lo que opinaban, lo que decían, porque les parecía muy atractiva su manera de ser. Y dice que la conversación empezó a profundizar más hasta que llegó a Cristo. Y cuando le mencionaron a Jesucristo, él dice que como que un volcán empezó a erupcionar en él y él empezó a decir, yo no quiero que me hablen de la iglesia, no quiero que me hablen de la Biblia, no quiero que me hablen de la religión. Y una de las personas que estaba ahí le dijo, oye, pero nosotros no te mencionamos la religión, nosotros no te mencionamos la Biblia, nosotros no te mencionamos la iglesia, te mencionamos a Jesucristo. Y dice que él quedó impactado. Y uno de los jóvenes que estaba en ese grupo le dijo a Josh, yo te desafío a que tú examines los evangelios, examina la Biblia. Verifica si Jesucristo era realmente quien dijo ser. Históricamente, científicamente, hazlo. Y Josh lo que hizo fue decir, mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer con la intención de desacreditar la fe cristiana. A mí no me van a convencer. Yo voy a probarte que lo que tú estás diciendo es mentira. Con esa actitud, Josh lo hizo. Y tan empeñado estaba en su objetivo que él viajó a Europa, viajó a Oriente Medio, a las bibliotecas, y él lo que hizo fue hacer una investigación exhaustiva. O sea, realmente se tomó en serio el papel de investigar el cristianismo. Y él comenta que una noche en Londres, Josh fue al Museo Británico. Y en este museo ellos tienen manuscritos muy antiguos acerca de la Biblia. Y él comenta que en una ocasión él estaba ahí revisando los manuscritos, ya estaba terminando su investigación, y él se puso a gritar, ¡es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! Y él se puso a gritar. Dice que la gente lo miraba así, ¿está bien? Pero él se había dado cuenta de que realmente el cristianismo era verídico. Y él regresó a la universidad y él comentaba que no podía dormir. Él se dio cuenta de que si era intelectualmente honesto, él reconocería la abundante evidencia a favor del Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es importante, ser honestos. Porque tú puedes tener la evidencia enfrente de tu cara y decir, no quiero creer.
Porque tal vez tu excusa o tu objeción para creer en Dios no es intelectual, sino que tal vez es emocional. Tal vez no quieres creer en Dios no porque no sea verdad, sino tal vez porque no te conviene creer en Él. Y aquí lo puse gráficamente con Tom y Jerry. Claro, como George intentando destruir el cristianismo, pero el juego se dio vuelta, ¿no es cierto? Al final las cosas no salieron como él lo esperaba. Entonces, aunque su mente lo entendía, él decía que su corazón lo negaba. No quería, no quería, no quería, no quería. Los motivos, él decía, el placer y el orgullo. Pero al final, McDowell se rindió y admitió que Jesús era realmente quien dijo ser. Él dijo que Jesús era más que un simple carpintero. Igual fue valiente. Fue valiente porque él dijo, no me conviene, pero yo voy a ser honesto y voy a reconocer que perdí. Luego de su conversión, Josh comenzó un proceso de sanidad. Y parte fundamental de este fue perdonar a su padre. Qué tremendo. Aunque no lo sentía, con determinación él viajó y él contaba que él iba dispuesto a decirle a su padre, yo te odio, yo no te voy a perdonar aquí y allá. Pero él cuando estaba a punto de hablar, él dijo, te amo. Y se sorprendió, él dijo, ¿yo dije esto? Bueno, hay una intervención sobrenatural de Dios. Pero cuando él perdonó a su padre, dice que el testimonio de Josh fue tan impactante que su padre, que había sido un violento, había sido un alcohólico toda su vida, él aceptó a Jesucristo en su corazón. Entonces, qué tremendo el testimonio de Josh. Esto es impactante porque el viaje intelectual y espiritual, sobre todo de George, no solamente tuvo repercusiones en su vida, sino también en su familia. Y el agnosticismo, el ateísmo no te puede ofrecer este tipo de transformaciones. O sea, imagínate una familia violenta, una familia que tal vez el mundo pueda decir que está totalmente destinada al fracaso, Dios la puede transformar. Tras estudiar en el College, George completó su título universitario en Wheaton College y luego asistió al seminario teológico Talbot, donde se graduó magna cum laude con una maestría en divinidad. En 1963, George se unió al equipo de la Cruzada Estudiantil para Cristo Internacional. Poco después fundó el ministerio Josh McDowell para llevar la verdad y el amor de Jesús a jóvenes de todo el mundo. En la actualidad, Josh McDowell es autor o coautor de más de 150 libros, muchos traducidos a más de 128 idiomas. Y algunos títulos icónicos incluyen Más que un carpintero y Evidencia que demanda un veredicto. Este libro, Evidencia que demanda un veredicto, es la investigación que él estaba escribiendo para refutar el cristianismo, pero él al final descubrió que el cristianismo era verídico. Y es un libro apologético, que han sido reconocidos como obras influyentes en el siglo XX. George ha dado más de 24.000 conferencias a millones de personas en más de 125 países. Su testimonio es una historia de esperanza, perdón y gracia. Y es el ejemplo de que la razón y la evidencia no se contradicen con la fe, sino que incluso pueden ser el instrumento que Dios utiliza para sembrar su evangelio y transformar muchas vidas. Y por último, les voy a hablar de Lee Strobel. Abby, ¿me puedes pasar el libro que está en mi mochila? Se me olvidó traerlo. Ya. Lee nació el 25 de enero de 1952 en Arlington Heights, Illinois, Estados Unidos. Aunque su familia pertenecía a una iglesia luterana, la fe nunca formó parte importante de su infancia. Desde pequeño fue muy curioso y cuando comenzó a preguntarse si Dios existe, ¿por qué el mundo es un desastre? Gracias. ¿Por qué la gente sufre tanto? ¿Por qué está tan oculto?
¿Por qué no se hace más evidente? ¿Y cómo podría Dios enviar a la gente al infierno si la ama? Él se empezó a hacer estas preguntas sumamente naturales. Él era muy curioso. Pero cuando él se las hizo a sus padres, cuando él le preguntó a las personas de su iglesia, no obtuvo una respuesta. Y esto fue un factor decisivo en su camino hacia el ateísmo. Entonces, en su primer año de preparatoria, a él le enseñaron que el neodarwinismo explicaba el origen y la diversidad de la vida. Entonces él dijo, mira, si la vida tuvo un origen materialista, o sea que simplemente fue producto del azar y mucho tiempo, entonces Dios se queda sin trabajo. Entonces, ¿para qué creer en Dios si la vida se originó por sí misma? Dios no era necesario. Su determinación final para convertirse en un ateo militante se dio en un curso sobre Jesús histórico desde una perspectiva escéptica que tuvo en la universidad. Él estaba estudiando periodismo y él fue a este curso. Lee se convenció de que el cristianismo era un simple conjunto de mitos y fábulas en la universidad. Entonces esto fue decisivo. Lo que le pasó en su casa, lo que le pasó en su iglesia y lo que le pasó en el colegio, en la universidad. Interesante. Si Dios no existía, Lee empezó a razonar, todo está permitido. Entonces, la forma más lógica de vivir para Lee Strobel sería como un hedonista, simplemente buscando el placer. Se dijo, Dios no existe, voy a hacer lo que quiera. Entonces Lee empezó a adoptar un estilo de vida profano, narcisista, egocéntrico y borracho. ¿Se dan cuenta que lo que creemos afecta nuestra manera de vivir? Entonces no da lo mismo lo que creemos. Por supuesto que no da lo mismo. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo pienso así, tú piensas así. Da igual, mientras tú y yo nos respetemos, no hay problema. Pero no, es muy importante lo que creemos. Luego de estudiar periodismo en la Universidad de Missouri, Strobel realizó una maestría en estudios legales en la Universidad de Yale. Un hombre muy inteligente. Y él se convirtió en reportero de investigación y luego en editor legal del Chicago Tribune, que era conocido por su estilo riguroso y escéptico. O sea, él se convirtió en un periodista que él empezó a escribir reportajes, ¿ya? Ahora, el punto decisivo fue este. Su esposa Leslie era agnóstica cuando él se casó con ella, hasta que al conocer a una vecina cristiana muy hospitalaria de nombre Linda, Leslie comenzó a interesarse en su fe. La actitud cálida y sincera de Linda hizo que Leslie en aproximadamente un año se convirtiera en seguidora de Jesús. Y cuando le dijo a Lee lo primero que se le vino a su cabeza fue divorcio. Chao. Él pensó que su esposa se iba a convertir en una santurrona, que iba a cambiar, que aquí, que allá. Pero él cuenta que se dio cuenta que los cambios que empezó a tener su esposa eran muy positivos. O sea, ella empezó a cambiar para bien. Y que incluso eso le llamó la atención a Lee. Pero aún así, él quería que las cosas volvieran a ser como antes. Entonces se propuso investigar el cristianismo y refutar la resurrección de Jesús, que es el eje central de nuestra fe. Pablo dice, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe. ¿Qué religión hace eso? ¿Qué religión te dice cuál es su punto débil? ¿Qué religión te dice cómo puedes destruir su fe? Si tú pruebas que Jesús no resucitó de los muertos, entonces todo el cristianismo se te derrumba. Realmente Pablo estaba muy convencido de que Jesús resucitó históricamente para decir eso. Entonces para Leslie, que es una mujer muy racional, tengo que convencerla de que el cristianismo es falso para que abandone esa secta en la cual se involucró. De esta manera Lee comenzó una investigación que se extendió aproximadamente 2 años. O sea, él pensaba que iba ya en un mes, pruebo que esto es mentira. Pero se atrasó 2 años. Y en este trayecto intelectual, Lee leyó muchos libros, tanto ateos como cristianos.
eso también me gusta de él, que él fue parcial. Él no dijo, voy a leer puros libros ateos nomás. No, él dijo, bueno, leamos libros cristianos. Su recorrido incluyó escritos como Sobre los milagros de David Hume, ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell. Leyó Evidencia que exige un veredicto de McDowell, el caballero que recién mencionábamos. Mero cristianismo de C.S. Lewis, lo leyó. El hombre eterno de Chesterton. Y su compromiso con la búsqueda de verdad incluso lo llevó a leer el Corán, el libro del Mormón y la misma Biblia. O sea, realmente leyó mucho. Ahora lo que yo les pregunto, siendo ateo, él leyó toda la Biblia. Y nosotros a veces como cristianos ni siquiera la leemos. Entonces, tenemos una gran pega, porque incluso muchos ateos conocen mejor la Biblia que nosotros mismos y saben mucho de ciencia, de filosofía, cuando los cristianos tenemos que ser personas ejemplares, ¿no es cierto?, que conocen, ¿ya? Entonces Strobel, con su característico enfoque periodístico, a mí me encanta esto, que cada uno de los intelectuales, con su forma de ser, buscaron a Dios. Por ejemplo, Justino Mártir, que era filósofo, él empezó a buscar a Dios de forma filosófica y lo encontró. Lewis, que le encantaba la mitología, un buen amigo Tolkien le habló a Dios por medio de la mitología, llegó a Dios. Y McDowell, bueno, él con su forma de ser, él empezó a investigar, también encontró a Dios. Pero ellos no dejaron su forma de ser. Justino siguió siendo filósofo. Lewis siguió siendo escritor, siguió siendo erudito. Pero con sus formas tan extraordinarias de ser, porque Dios los creó así, ¿no es cierto? Dios los diseñó de esa manera, curiosos, intelectuales, preguntones, pero llegaron a Cristo, ¿ya? Entonces él, con su característico enfoque periodístico, él dijo, yo soy periodista, así que lo voy a hacer de esa forma. Voy a entrevistar a expertos en los evangelios e incluso a filósofos creyentes para que respondan mis argumentos. Poco a poco, la evidencia a favor de la veracidad del cristianismo le empezó a jugar en contra. Lo mismo que le pasó a McDowell. Y en una ocasión, él retrató esta experiencia de esta forma. Uy, estoy bien atrasada, pero me falta poquito. De pequeño, él dijo, mis padres me regalaron un juguete para golpear. Era un payaso inflable con peso. Lo golpeabas y retrocedía. Pero luego, como estaba pesado, volvía a avanzar. Y lo golpeabas de nuevo y volvía. Y así era. Entonces él decía, cuanto más yo intentaba atacar el cristianismo, dañarlo y refutarlo, rebotaba. Y era una locura, porque pensé que sería muy fácil de refutarlo. Así que le di con una objeción y bajaba y volvía a subir. Y él dijo, caramba, hay una respuesta lógica para esto. Hay una explicación lógica. Hay una evidencia histórica que lo respalda. La ciencia no lo contradice. Así que fue una experiencia fascinante para mí, él decía. Hermanos, nuestra fe tiene respuestas lógicas. Hay respuestas lógicas. Y el clímax de su vida se dio un domingo en la mañana. Liz había determinado a llegar a un veredicto final en su caso. Él dijo, ya, he investigado 2 años. Tengo que llegar a una conclusión. Él tomó su bloc de notas, él comenta, y él empezó a escribir un resumen de todo lo que había investigado los últimos 2 años. La evidencia a favor y la evidencia en contra. Y dice que él escribía. Espera, dijo, la evidencia a favor del cristianismo es tan fuerte que voy a necesitar más fe para sostener mi ateísmo que para reconocer que el cristianismo es verídico. Porque era tanta la evidencia. Entonces Lee Strobel, nuevamente, la honestidad, él fue honesto. Él dijo, voy a aceptar el peso de la evidencia. Y él decidió entregarle su vida a Cristo. Y dice que cuando le fue a contar a su esposa Leslie, dice que ella rompió en llanto. Sus oraciones habían sido contestadas. Porque aquí, esto no solo fue intelectual. Leslie durante todos esos años había estado orando por su esposo.
Y Dios le contestó. Strobel dejó el periodismo secular para servir como pastor de enseñanza en la iglesia Willow Creek Community Church y más tarde en Sandleburg Church. Se dedicó a escribir libros de apologética en un formato de investigación periodística. Y uno de esos libros es El caso de Cristo, ¿ya? Este libro le tengo mucho cariño porque fue el primer libro que leí de apologética. Y yo de verdad se los recomiendo muchísimo. Sobre todo a los jóvenes. Y bueno, igual los que no son jóvenes, si les interesa estos temas, quiere aprender, léalo, hermano. Porque, ¿sabe? Aquí se trata, aquí describe su investigación. Aquí están las entrevistas que él le hizo a los eruditos, a los filósofos, a los teólogos, incluso entrevistó a un médico para estudiar la muerte biológica de Jesús. Y ese capítulo es precioso, porque habla de lo que Jesucristo experimentó físicamente en la cruz. Entonces, aquí está su investigación de 2 años. Entonces, léalos, hermanos. Sí, también hay una película. Está en YouTube. No, pero la película no habla de su investigación. Así que yo prefiero el libro. Pero igual. Actualmente, bueno, y él escribió otros libros. El caso de la fe, también muy bueno. El caso de la gracia. Entonces, son libros muy, muy buenos. Actualmente, Lee sigue haciendo conferencias y escribiendo sobre la razonabilidad del cristianismo. Y ya para culminar, cuando Leslie estuvo orando por él, uno de los versículos que ella oraba era Ezequiel 36:26, que dice, les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Ella oraba eso todos los días, y Dios respondió su oración. Entonces, ahora, ¿qué esto nos enseña? Que ustedes pueden orar de esa manera, ¿no es cierto?, por familiares. Tal vez usted, no está pasando por esa crisis, pero tal vez tiene un hijo, tal vez tiene un nieto, tal vez tiene un amigo, un conocido que no conoce a Dios. Entonces, ¿podemos orar por ellos? Por supuesto. Y lo que también me llama la atención es que estas 4 personas fueron grandemente influenciados por creyentes. Si el anciano no le hubiera hablado a Justino Mártir, él nunca hubiese investigado el cristianismo y se hubiese vuelto a Dios. Si Tolkien nunca le hubiera hablado a Lewis, no tendríamos las crónicas de Narnia hoy día. Si Linda no le hubiera hablado a Leslie y Leslie no le hubiera hablado a Lee, él nunca se habría convertido a Cristo. Entonces necesitamos ser creyentes que le hablen a las otras personas y tener las herramientas, porque muchos de ellos tuvieron que desafiar, o sea, estamos dispuestos a desafiar a otras personas a creer en Cristo. O sea, tú realmente estás tan seguro de que lo que crees es verdad, que eres capaz de desafiar a alguien para investigar científicamente, intelectualmente la veracidad de la Biblia. Entonces, esos cristianos que Dios utilizó fueron claves en la conversión de estas personas. Así que con eso culmino. Vamos a orar y ahora sí nos vamos al break, ¿ya? Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, todo lo que nos enseñaste a través del pastor Claudio, Señor, acerca de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, y cómo tenemos que ser constantemente transformados por Él y dar frutos, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por la vida de estos varones, Señor, porque han sido instrumentos de mucha bendición para tantas personas, Señor. Y sus vidas, Señor, son testimonios, Señor, de la transformación que tú puedes hacer de un pasado doloroso, de un pasado terrible, Señor, a un futuro glorioso, Señor, tremendamente utilizado por ti. Yo te doy las gracias, Señor, por todo lo que se ha compartido el día de hoy. Tuya es la gloria de la transformación de estas personas. Para ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.